A veces escuchamos relatos o vemos noticias que nos dejan pensando si todo eso es real o parte de una ficción. Luego nos damos cuenta de que es tan verdadero como esta historia que te voy a contar a continuación. Hola, mi nombre es Andrés y te doy la más grande bienvenida a mi canal Crimen, Misterio y Terror, donde te contaré historias y sucesos que han marcado al mundo. Pero antes te pido por favor que te inscribas en mi canal, que dejes tu like y que compartas mi contenido con todos tus amigos y familiares para poder continuar creando más contenido como el que te voy a mostrar a continuación. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a nuestro video. Parricidio. Se puede decir que el parricidio hace referencia al asesinato o crimen de una determinada persona o individuo, llevado a cabo por parte de un descendiente, ascendiente o cónyuge, o sea, el acto por medio del cual se da muerte al padre, hijo o cónyuge teniendo conocimiento del parentesco. Caso: Sean Richard Sellers. No es solamente de hoy en día que matar en nombre de una religión o secta en particular ha sido algo extraño para el ser humano, porque esto ha acontecido desde el inicio de la historia. Pero cuando se trata de la adoración al demonio y a fuerzas oscuras, esto se convierte en algo que después no se puede revertir y donde sus seguidores o fieles realizan actos repulsivos e inimaginables. Algunos terminan en crímenes terribles como el cometido en esta historia. Sean Sellers fue ejecutado mediante la inyección letal por asesinar a Robert Bauer el 8 de septiembre de 1985 y a su madre y a su padrastro, Paul y Vonda Belofato, el 5 de marzo de 1986. Sean Sellers cometió el crimen a la edad de 16 años y afirmó que era un satanista practicante y que además estaba poseído por demonios. Mientras estaba en prisión, se convirtió al cristianismo y apareció en numerosos programas de televisión. Se hicieron apelaciones, incluida la afirmación de que padecía una enfermedad mental y posiblemente un trastorno de personalidad múltiple, pero ninguna lo alejó de su destino final, la muerte. Sean Richard Sellers nació en California, Estados Unidos, el 18 de mayo de 1969. Sus padres, una joven de 16 años llamada Vonda y un hombre alcohólico e inestable, del que no encontré más información, se divorciaron cuando él tenía entre 3 o 4 años. La madre rehizo su vida nuevamente y se casó entonces con un camionero llamado Paul Belofato, quien le dio su nuevo nombre de casada a Vonda Belofato Sellers. Entonces comenzó a salir con él muy a menudo de viaje por todo el país, dejando al niño al cuidado de algunos parientes. Aquella vida tan inestable hizo que en la mayoría de las ocasiones Sean se quedase en casa de algún familiar sufriendo una triste sensación de abandono, como otras veces también el niño acompañaba a sus padres en los viajes, por lo que tuvo la oportunidad de conocer más de 20 ciudades diferentes del país. Debido a esa inestable rutina y vida, Sean se mostraba solitario, introvertido y muy reacio a buscar nuevos amigos. Era muy inteligente y en la escuela los profesores le alentaban a superarse de aquella realidad tan inestable y triste que iba haciendo tan frágil su personalidad. Cuando tenía solo 7 años, Sean Sellers comenzó a oír voces en su cabeza, que a menudo lo criticaban. En ese momento pensó que todo el mundo también oía voces así como él. Durante años mostró una conducta extremadamente paranoide. En su habitación ponía hilos en las puertas y cepillaba la alfombra en una dirección determinada antes de salir para saber si había entrado alguien. Tenía drásticos cambios de humor que lo llevaban de la euforia a la depresión suicida. Al llegar a la adolescencia, se obsesionó con el bien y el mal, con Dios y con el demonio. Una noche, Vonda Sellers Belofato abandonó a su hijo Sean, aunque decía que lo quería, pero no vivía con él, cosa que Sean nunca pudo creer ni menos comprender. El joven Sean añoraba su amor y su comprensión, pero jamás los tuvo. Este enorme vacío emocional se llenó cuando se convirtió en miembro de una secta satánica. Sean estuvo solo desde los 14 años, mientras sus padres viajaban como camioneros por casi todo Estados Unidos. Entonces fue cuando se unió a la secta, que se reunía en una casa abandonada para practicar sacrificios con muñecas y donde también coleccionaban objetos rituales. A los 15 años, Sean ya era todo un experto satanista y practicaba toda clase de rituales venerando al demonio.
se reunía con su grupo de amigos de culto en una casa abandonada donde empezaron a practicar sacrificios con muñecas y también donde comenzó a extraerse sangre para guardarla en el refrigerador y poder beberla durante la hora del recreo en la escuela. Así también aprendió que al producirse dolor, este le podía proporcionar placer. Para ello se clavaba agujas en todo el cuerpo, principalmente en la cabeza. El consumo de drogas tampoco ayudó a frenar ese sádico comportamiento. Todo lo contrario, lo potenció aún más. Todo el desastre comenzó en septiembre de 1985, un sábado por la noche, cuando Sean Sellers, ya con 16 años de edad, tomó prestada una pistola Magnum 357 que pertenecía al abuelo de su amigo Richard. Juntos los dos amigos se fueron con ella al supermercado Circle K, cuyo dependiente Robert Bauer se había negado en una ocasión a venderles un lote de 6 latas de cerveza. Al llegar al mostrador, charlaron con él un momento mientras terminaba su café. Entonces, sin previo aviso, Sean sacó el arma y le disparó en la cabeza. Este sería su primer asesinato consumado. El lunes 3 de marzo de 1986, Sean Sellers entregó en su escuela una espeluznante y alarmante redacción que comenzaba con una cita de un manual de un culto californiano llamado la Biblia Satánica. Fue así que el director del colegio se puso en contacto con la madre de Sean para hablar con ella sobre el texto alarmante y terrorífico de su hijo. Al darse cuenta de que había descuidado mucho a su hijo, su madre Vonda se sentó a escribirle una larga y confortante carta, la cual dejó en la habitación del muchacho, cosa que ya a esa altura a su hijo Sean ni le importó. Poco después de la medianoche del martes del 4 de marzo, Sean Sellers apagó 2 velas, una blanca y otra negra, que ardían en su habitación del dúplex en que vivía en la ciudad de Oklahoma, y salió sigilosamente al vestíbulo, y esa noche el demonio dictó una sentencia de muerte. Sean lo escuchó. Descalzo y vestido solo con la ropa interior, se movió lo más rápido que pudo. Llevaba en las manos una pistola Smith & Wesson calibre 44 que pertenecía a su padrastro, Paul Velofato. Abrió la puerta de la habitación de sus padres, donde Paul y Vonda dormían plácidamente. Sean se detuvo lo suficientemente cerca de la cabecera de la cama para asegurarse de que estaban profundamente dormidos. Entonces levantó el arma tranquilamente y efectuó un disparo en la cabeza de Velofato. Su madre Vonda se despertó confusa al oír el tiro y con su mano intentó tocar a su marido, justo cuando su hijo volteaba la pistola hacia ella y disparaba de nuevo. A diferencia de su esposo, ella no murió instantáneamente. La primera bala le atravesó la mejilla y se desplomó aturdida sobre la cama, tratando de identificar entre las sombras al asesino. Tras el segundo disparo, la sangre brotó de un lado de la cabeza y quedó inmóvil sobre la almohada. En sus declaraciones posteriores, Sean Sellers declararía: «Yo estaba allí, mirándolos, me quedé allí parado y me reí». Ya para estas alturas, Sean Sellers salió de la habitación de sus padres y se dirigió a su cuarto. Rápidamente, después de ducharse y vestirse, el joven regresó al dormitorio de su madre y lo saqueó por completo sin remordimiento alguno. Quitó el pestillo de seguridad de la puerta del patio y la abrió, para que así pareciera que alguien la había forzado desde afuera. Luego tomó el auto y recorrió 16 kilómetros hasta llegar a la casa de su amigo del colegio, Richard Howard, donde escondió el arma. Los dos compañeros hablaron durante toda la noche sobre lo que Sellers había sentido al disparar. A las 8:30 de la mañana se marchó rumbo a la pizzería donde trabajaba su madre. Pidió hablar con ella para demostrar que él no sabía nada y despistar así cualquier tipo de sospecha, pero ella solo llegaría a las 9. Así que Sellers se marchó diciendo que seguramente la encontraría en casa. Media hora más tarde, los vecinos del tranquilo barrio de Summit Place vieron a Sellers corriendo por la calle, de arriba a abajo, gritando algo sobre sangre y pidiendo ayuda. Pasaron unos minutos antes de que alguien consiguiera tranquilizarle para que le hablara con algún sentido y pudiese contar qué había sucedido. Aquella misma madrugada, el detective Ron Mitchell, del Departamento de Policía de la ciudad de Oklahoma, interrogó a Sean. Enfrentándose a las preguntas del detective con una voz tranquila, pausada y educada, el joven Sean pudo dar cuenta de todos sus movimientos. Accedió a que tomaran sus huellas dactilares y también le dio el consentimiento para que registraran la casa sin problema alguno.
la vivienda presentaba indicios de un robo violento y desastroso. Al principio no había nada que corroborara la corazonada del detective Mitchell de que aquel joven tan relajado y educado, al parecer, no era tan inocente como parecía. Porque según la experiencia del detective, los ladrones no suelen agredir a las personas dormidas, y tras investigar más a fondo, se descubrió que la puerta del patio fue abierta desde el interior. Aquel mismo día, el detective recibió una llamada telefónica del director del colegio de Sean, el Putnam City North High. Cuando el policía escuchó todo lo narrado por el director del colegio, recordó inmediatamente el asesinato, todavía sin resolver, del dependiente nocturno de un supermercado local. Y fue en ese momento que tuvo la certeza de que había dado con el asesino de Paul Lynn Belofato y su mujer Vonda Sellers, lo que hundió a Sean Sellers aún más. La policía centró su atención en la escuela y se encontraron con que varios estudiantes le habían oído decir que sabía lo que se sentía al matar a alguien, pero fue su compañero Richard Howard quien proporcionó la información crucial y definitiva. Contó que Sean había ido a su casa después de matar a su padrastro y a su madre y condujo a los agentes hasta el arma del crimen. También confesó que el 7 de septiembre de 1985 estuvo en el supermercado Circle K junto a Sean y vio a su amigo matar al dependiente nocturno de un disparo en la cabeza. Ya con todos los antecedentes más claros y sin más dudas, el jueves 6 de marzo de 1986, Sean Sellers fue acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado. El juicio comenzó el 24 de septiembre de 1986 en el Palacio de Justicia del Condado de Oklahoma. Presidía la sala el juez Charles Owens, donde Sean se declaró inocente de todos los cargos. A pesar de todos los testimonios, tanto positivos como negativos, recogidos del caso, el tribunal condenó a Sean Sellers a la pena capital por 3 cargos de asesinato en primer grado. Es importante también explicar que en aquel momento Sean seguía siendo menor de edad. Aún así, el 14 de octubre de 1986, el parricida satánico fue conducido al pabellón de la muerte de la prisión de Oklahoma a la espera de la sentencia. En su alegato final, el fiscal pidió la pena capital. Tras deliberar durante 24 horas, el jurado encontró a Sean Sellers culpable de todos los cargos. Lo sentenciaron a muerte, pese a que era un menor de edad. El 14 de octubre de 1986, Sean Sellers se convirtió en el preso más joven del pabellón de la muerte de Oklahoma, en espera de ser ejecutado con una inyección letal. Los médicos de la prisión volvieron a examinar al acusado y varios psiquiatras analizaron los anteriores diagnósticos sobre su estado mental. Curiosamente, llegaron a la conclusión de que Sean era un psicópata y que su problema mental y conductual escapaba de su dominio y era un peligro vivo para la sociedad. El 5 de febrero de 1999, a las 12 horas con 17 minutos, Sean Sellers fue ejecutado con una inyección letal en la prisión estatal de Oklahoma, McAllister. Su caso atrajo la atención mundial debido a su edad, así como a su conversión al cristianismo en la cárcel y su afirmación de que la posesión demoníaca lo hacía inocente de sus crímenes. ¿Será que realmente es inocente y fue utilizado por fuerzas oscuras y demoníacas y fue injustamente acusado? ¿Qué crees tú? Y bueno, hemos llegado al final de nuestro video. Pero, ¿qué es lo que tú realmente piensas de este caso? Ustedes son los mejores críticos. Espero tu comentario y opinión. Comenta, ¿qué piensas de este caso? Tu comentario es muy importante para mí. Esperamos les haya sido interesante nuestro video y no olviden por favor de inscribirse en nuestro canal, dejar su like que es tan importante para nosotros, compartir nuestro contenido con todos sus amigos y familiares y activar la campanita de las notificaciones. Muchas gracias por tu atención y confianza. Canal Crimen, Misterio y Terror, historias y sucesos que han marcado al mundo. Hasta un próximo encuentro amigos. Chao.